opiniones o seguir más militante en esta organización. Estamos asistiendo al mayor retroceso en política social y en políticas laborales y económicas del último siglo. Por una simple y llana razón. Porque aquellos que han estado especulando y se han estado enriqueciendo y que han roto los platos, que son los responsables de la crisis económica, hoy os están diciendo a vosotros que tenéis que resolver su problema, que tenéis que apretaros el cinturón para que ellos, que se han estado enriqueciendo de manera indecente durante años y años, puedan seguir haciéndolo. Hoy cobramos menos que hace 5 años. Las pensiones se han congelado. Aquellos que seáis funcionarios o laborales habréis visto un 5% de media de retroceso en vuestro salario. Tendréis hijos que están e hijas que están en el paro. Sin embargo, no hay un solo directivo en todo el país, ni uno solo, que haya visto reducido su salario, ni uno solo. Es más, Telefónica, que este año ha tenido uno de los mayores beneficios económicos de toda su historia, 10.000 millones de euros ha tenido Telefónica, sin embargo ha dicho que va a despedir al 20% de su plantilla, a pesar de tener el mayor beneficio económico de la historia económica de Telefónica, desde que fue privatizada, por cierto, por el gobierno de Felipe González, y sin embargo quiere despedir a la gente. Esa es la primera lección que hay que explicarle a la gente. Aquellos que os están diciendo que hay que apretar el cinturón, que hay que trabajar más, que hay que cobrar menos, son los primeros que no siguen su receta. Todo lo contrario. Los directivos españoles son los que más cobran de toda Europa. Un directivo en España cobra más que uno en Alemania, con la diferencia de que un directivo en Alemania crea más riqueza que el español, y sin embargo cobra más el de aquí. Y pasa lo contrario con el trabajador. Hay una letanía, y las letanías son propias de las religiones totalitarias y de los fundamentalistas de cualquier idea. Una letanía consiste en repetir hasta la saciedad un mensaje con tal de que adquiera carta de veracidad. Letanía actual, básica. Hay que trabajar más, hay que cobrar menos. Otra que habréis escuchado. En España se produce poco. Los índices económicos que se han publicado en la Unión Europea están clarísimos. Donde más se trabaja, donde más horas se trabaja, es en España. Donde más se produce, es en España. Y donde se cobra menos, también es en España. Nosotros estamos muy lejos, pero que muy lejos, del salario inferior, del salario medio que pueda existir en Alemania, en Holanda o en Reino Unido. Por lo tanto, hay que decir con claridad que frente a ese programa económico de aquellos que se han estado enriqueciendo con la crisis y que quieren seguir enriqueciéndose a costa del trabajo, del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, contra ese programa tiene que levantarse, tiene que ponerse en marcha otras ideas, otras propuestas y otros proyectos en las instituciones el próximo 22 de mayo. Porque si no, vamos a correr el riesgo de volver al siglo XIX. De hecho, en algunas propuestas e ideas ya lo estamos haciendo. El siglo XX se inició con la movilización de los trabajadores y trabajadoras a favor de las 8 horas semanales. Hace 15 años, Izquierda Unida protagonizó la movilización a favor de las 35 horas semanales. En Francia, con Lionel Jospin, se consiguieron las 35 horas semanales. Hoy estamos hablando de jubilarse a los 67 años y de trabajar casi 8 horas semanales. Eso supone un retroceso de más de un siglo en las conquistas sociales y laborales de los trabajadores. Y si se produce ese retroceso de más de un siglo en las conquistas laborales de los trabajadores y trabajadoras, es fundamentalmente, y ese tiene que ser algo que lo tenemos que entender y comprender, porque nosotros los trabajadores y trabajadoras no hemos sabido movilizarnos para conservar nuestros derechos. Hay un adagio popular que dice: los derechos por los cuales uno no lucha se pierden. Nada está ganado en esta sociedad. Para mantenerlo hay que luchar constantemente. Pretendemos acabar con otro Dios que se produce en esta sociedad: el bipartidismo. No hay más alternativa que el Partido Popular y el Partido Socialista. No hay vida más allá del PPOE. ¿Y eso por qué?
¿En qué sitio está escrito que la única alternativa al Partido Socialista es el Partido Popular o al Partido Popular es el Partido Socialista? ¿Desde cuándo la alternativa a Isabel la Católica es Fernando el Católico? Porque los dos partidos son tanto monta uno, tanto monta el otro. ¿Desde cuándo? Ese mensaje hay que romperlo en primer lugar en la mente de cada uno de nosotros. Sí hay alternativa a las políticas que practica el Partido Popular y el Partido Socialista, pero voy incluso un paso más allá. No solo es que haya, que exista, que pueda construirse una alternativa al PPOE, es que es urgente y necesario construir una alternativa al Partido Socialista y al Partido Popular. Solo tenéis que ver los debates que ha habido en la Asamblea de Extremadura desde que esta fuerza política Izquierda Unida desapareció de esa institución hace 4 años. La ley de educación la pactan el Partido Popular y el Partido Socialista. La primera medida que aprobaron el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos, fue liberar al 100% de los diputados, cobrando 3.000 euros mensuales, al 100% de los diputados. La otra medida que aprobaron también el Partido Popular y el Partido Socialista fue el estatuto para el expresidente, para Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para poder jubilarse como ninguno de vosotros haréis nunca. Han pactado políticas económicas y no ha habido una voz crítica, alternativa en la Asamblea de Extremadura, que además ha reducido su papel de ser la voz de los extremeños, porque para el Partido Popular y el Partido Socialista la Asamblea de Extremadura no les interesa nada, ni lo más mínimo. Su único objetivo es llegar a la presidencia de la Junta de Extremadura. Y la Asamblea de Extremadura, que en teoría es el órgano legislativo, la voz de los extremeños y extremeñas, para ello es solo un trámite. Desde que Izquierda Unida no está en la Asamblea de Extremadura, la calidad de los debates, la política en Extremadura se ha depreciado, ha desaparecido. ¿Qué pasaría si en el Ayuntamiento de Brozas solo existiera el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿Quién contribuiría a que otra voz distinta surgiera en los plenos de Brozas? ¿Quién habría sido capaz de denunciar los actos y las políticas del actual alcalde? Imaginaos que la única oposición posible fuera la del Partido Popular al Partido Socialista. Pero en este punto también hay que dar un paso más. Hemos demostrado hasta la saciedad que somos una magnífica oposición. En Cáceres los compañeros y compañeras vienen reivindicando en la calle, movilizando, con actos, denunciando una magnífica oposición, la única oposición que existe en el Ayuntamiento de Cáceres, la única oposición que existe en el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. Pero no solo podemos ser una magnífica oposición, yo os digo que también podemos ser un magnífico gobierno. Y allí donde Izquierda Unida gobierna, se ha podido practicar otra política distinta, otra forma de entenderla, democracia participativa en primer lugar, para que la soberanía nacional no se convierta en esa ilusión de un voto cada 4 años durante 5 segundos, sino para que la soberanía nacional sea el ejercicio de la política diaria de los ciudadanos y ciudadanas, poder discutir con sus alcaldes de los presupuestos, poder discutir con sus alcaldes de los decretos que se pronuncien, poder discutir con sus alcaldes de las actividades e iniciativas que vaya a hacer ese ayuntamiento. Eso es política participativa. Y aquí lo conocisteis, por ejemplo, cuando supisteis luchar contra la Junta de Extremadura en favor de la enseñanza de un colegio de educación aquí en Brozas. Y fuisteis capaz de alentar un proyecto alternativo, de alentar un proyecto de participación ciudadana. Por lo tanto, sí es posible la democracia participativa. Y el gobierno de Izquierda Unida es el que ha facilitado en múltiples municipios que existan esos proyectos. Desde luego es la ética y la austeridad en el ejercicio del cargo público y por supuesto es el compromiso y el programa. Nosotros, lo siento mucho, no vendemos ni marketing ni proyectos electorales. Nosotros lo único que podemos ofrecer son ideas. El tercer Dios contra el que hay que luchar. No hay más cultura que la basura. No es casual, ni mucho menos, que en un tiempo donde hay 5 millones de parados, donde se cobra menos, de retroceso social y laboral, de ajustes económicos que se cargan sobre las espaldas de los más débiles, no es casual que precisamente en ese momento histórico la televisión, lo que se ofrezca en televisión, sea la banalidad, la estupidez y la ignorancia.
Porque un pueblo banal, estúpido e ignorante acepta sin problema que le corten sus derechos sistemáticamente. Y un pueblo formado, crítico, activo, no lo permite. Por lo tanto, la basura, la telebasura, esa televisión que encenderla es hacerte una lobotomía cerebral ante lo que uno escucha todos los días, cada vez que pone cualquiera de los canales, la mayoría de los canales, es esa cortina de humo para impedir que en este país se debata de verdad de política, para que pueda existir otro concepto de la cultura y del ocio. Porque si no hay pan, que sea el circo. Hace 15 años, pan y circo. Hoy no tenemos pan, por lo tanto, solo circo. ¿Y qué circo? ¿Y qué circo? Nosotros reivindicamos otra cultura, donde sea posible dignificar el ocio y se nos trate como a ciudadanos, no como árboles. Por ejemplo, donde se pueda hablar, ¿por qué no?, de astronomía, de Nina Simone, de ciencia, de libros, de matemáticas, o de Miguel de Molina. Miguel de Molina es un personaje que a mí me gusta particularmente. Miguel de Molina fue el gran renovador de la canción española, en los años 30, en los años 40. Y la pasó puta en el franquismo, no os podéis imaginar cómo. Miguel de Molina tuvo dos problemas básicos: era republicano y homosexual. Os podéis imaginar lo que eso significaba en la época del franquismo. Dos anécdotas os voy a dar. Antes del glorioso movimiento nacional, una canción magnífica de Miguel de Molina que se llama Ojos Verdes, empezaba a apoyar el quicio de una mancebía. Que claro, la censura no podía aceptar una canción que trataba sobre los amores de una prostituta que de pronto se encapricha de un joven y le ofrece sus servicios gratis. Entonces decidieron convertir la canción en apoyar en el quicio de una celosía. Tan burda es a veces la censura que convirtió un acto de amor y de entrega que cantaba Miguel de Molina en un acto de cuernos de una mujer casada que ofrecía sus servicios a un joven que pasaba por la esquina. La segunda anécdota es más terrible, más dura. En la España de Franco no había lugar para el homosexual, obviamente, tampoco para el rojo, ni para el demócrata, ni para el masón, ni para aquel que tuviera una alternativa a Franco. Miguel de Molina sufrió palizas, le hicieron beber ricino, le raparon al cero, y antes de su exilio, en el Teatro Cómico, donde él daba una actuación, se produjo la siguiente escena. Él estaba cantando y delante del escenario había unos cuantos falangistas, por cierto, algunos de ellos hoy sentados en el Senado. Había unos cuantos falangistas que empezaron a decirle Miguela, marica. Y don Miguel de Molina, que es un hombre que cuando sentía que le atacaban no tenía problemas en responder e incluso de enfrentarse, don Miguel de Molina, acercándose al inicio del escenario, se puso delante y dijo: marica no, maricón, que suena bóveda, porque él reivindicaba frente a aquellos que le insultaban continuamente su propia condición y no tenía miedo a expresarlo. Esa lección también nosotros la queremos reivindicar. No queremos renunciar a lo que somos. Tenemos una candidatura que encabeza Antonio Moreno, donde va Jesús Elviro, Sole García, Ana Escobedo, Ángel Manuel García, Lola Prieto, Gaudencio Blanco, Mila Pineda, Ángel Marchena. Fernando Martín, por cierto, que en el acto de Julio Inquieta iba recomendando este libro de Indignado, de Stephen Hessel. Yo también lo recomiendo, aprovecho. Yo lo había leído antes de la recomendación de Fernando, pero merece la pena porque hay que empezar a indignarse. Carlos Castellano, Tony García, Julián Ortiz y desde luego Pepe Bernet. Esa candidatura y los compañeros y compañeras que vamos a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres y los compañeros y compañeras que van a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz y Pedro Escobar, que es nuestro candidato a la presidencia de la Junta, queremos, como Miguel de Molina, parar la orquesta, acercarnos al escenario, decir bastan los ruidos, los insultos, los lugares comunes, las mismas campañas, la misma falta de ideas y de propuestas, es decir, es posible la reducción del trabajo a 35 horas semanales,
Es posible retornar a lo público, porque lo público es la única alternativa a un mercado que se ha desfogado. Es posible un plan de empleo para nuestros jóvenes. Es posible aumentar los salarios y combatir el fraude fiscal donde se encuentra el dinero que este país necesita para tener una mejor sanidad y una mejor educación. Son posibles también políticas distintas a la derecha que está practicando el Partido Socialista en Extremadura, porque aquí no se necesita el PP. Basta con el Partido Socialista para practicar las políticas de derecha. Y qué bien lo hacen, por cierto. Y es posible porque nosotros reivindicamos el orgullo, el valor y la ética de ser de izquierdas, que suena también a bomba. Muchas gracias.